Buen día, grupo. El día de hoy, continuando con la serie de videos de la lista de reproducción cómo hacer un plano D, vamos a abordar cómo hacer el plano de los elementos que componen el programa arquitectónico del parque urbano. En este caso vamos a analizar de manera muy general algunos de los espacios que componen el programa arquitectónico del parque urbano. Vamos a empezar por lo que es el plano de administración y aula taller de usos múltiples. Ustedes observan en pantalla el esquema general que hemos venido repitiendo a lo largo de todos estos videos, que tenemos un margen interno, de lo que es el plano de administración y del aula taller de usos múltiples. Del lado derecho viene lo que es el cuadro de datos, imprescindible el elemento del norte con los vientos dominantes para hacer referencia a la ubicación de cada una de las plantas. En este caso la localización ya cambia. En vez de ser un plano, una macrolocalización del terreno, va a ser una localización dentro del conjunto, es decir, dentro del terreno, dentro del área del parque urbano, de cada uno de los elementos a los que estemos haciendo referencia al interior del plano. En este caso es el área de administración y el aula taller de usos múltiples, por lo cual dentro del conjunto de lo que es el parque urbano hacemos referencia. Del lado izquierdo está el aula taller de usos múltiples y del lado derecho está el área administrativa, acá en la parte inferior. Luego, en observaciones, aquí podemos colocar de manera general una memoria descriptiva de diseño de cada una de las plantas que estemos abordando en el plano. Sin embargo, lo que yo aquí les voy a dar un poquito de lectura en cuanto al área de observaciones y no especificaciones es el dato, o una nota mejor dicho, de lo que es el dibujo de las plantas arquitectónicas. En este caso las cotas solo hacen referencia a las medidas generales interiores, anchos o largos del espacio, y se marcan los centros de los arcos del trazo para muros curvos, así como la indicación de los inicios y términos de los mismos por medio de una línea, y a sus lados las literales IA y TA, que significan inicio de arco y término de arco respectivamente. También solo se marcan o consideran como ejes los muros en sentido vertical u horizontal. Y vemos por aquí del lado derecho un centro, el radio con su cota y un muro curvo. En la parte inferior viene por aquí, dice cálculo de muebles sanitarios para el área administrativa. Menciono por ahí la especificación. Acorde al reglamento de construcciones del estado de Michoacán, en el capítulo 10, edificios para comercios y oficinas, página 45, nos menciona que para los sanitarios de hombres se deben colocar un excusado y un mingitorio, estos por cada 400 metros cuadrados de construcción, y para el sanitario de mujeres un excusado por cada 300 metros cuadrados o fracción de construcción. Por lo tanto, se consideran estos datos porque el área aproximada de la administración del parque urbano es de 200 metros cuadrados, quedando dentro del rango que marca el reglamento. Entonces, recordemos que todo de lo que les he dicho en videos anteriores, jóvenes, todo elemento arquitectónico que nosotros proponemos debe de estar sustentado acorde a leyes, normas o reglamentos, en este caso el reglamento de construcciones del estado de Michoacán, y acorde a lo que estemos diseñando. También existen, por ejemplo, las normas de equipamiento urbano. En aquel entonces se llamaba Secretaría de Desarrollo Social, no sé cómo se le llama actualmente esa dependencia a nivel federal de gobierno, que nos dicta tanto cuestiones de cálculo de espacios mínimos, espacios máximos, dimensiones mínimas, dimensiones máximas, algunas tolerancias, etcétera, que siempre van a impactar de alguna forma nuestros diseños. En este caso, para lo que es el área administrativa, nos menciona los metros cuadrados y el número de muebles sanitarios que debemos de poner tanto para sanitario de hombres como de mujeres. Entonces, todos estos datos, todos y cada uno de ustedes deberán de irlos investigando de acuerdo a su género de proyecto, al tipo de proyecto que vayan a desarrollar.
El siguiente dice cálculo de superficie del aula taller de usos múltiples acorde al reglamento de construcciones del estado de Michoacán, nuevamente en el capítulo 11 edificios para la educación, páginas 46 a 48. Para determinar la superficie mínima de un aula taller nos menciona en el artículo 83 que la capacidad de las aulas deberá calcularse a razón de 1 metro cuadrado por alumno. Cada aula tendrá una capacidad máxima de 50 alumnos, por lo tanto se considera este dato para proponer un aula con capacidad de 50 alumnos y dimensiones de 6.5 por 11.5 igual a 74.75 metros cuadrados, quedando dentro de la norma. Del lado derecho tenemos lo que es el diseño del aula taller y viene una tercera especificación dentro de esta área de observaciones o especificaciones, cálculo de los muebles sanitarios del aula taller. En el mismo reglamento, capítulo y artículo 92 nos menciona que para el sanitario de hombres se tendrá como mínimo un excusado y un mingitorio por cada 50 alumnos, y para el sanitario de mujeres es un excusado por cada 70 alumnos, en ambos servicios un lavabo por cada 70 alumnos. Esto tomando como referencia que pueden hacer uso del aula tanto niños o niñas de primaria como secundaria, preparatoria o nivel profesional, dependiendo del curso o taller a impartir al interior del mismo. Esto fue lo que en su momento se colocó aquí como área de especificaciones y observaciones. Yo aquí debería de haber añadido la memoria descriptiva de todos y cada uno de los espacios, es decir, una del área administrativa, otra del aula taller, más sin embargo, únicamente de todos los elementos que vamos a observar o a ver de manera general en este video, que componen el programa arquitectónico del parque urbano, elegimos únicamente el plano de restaurante cafetería para desglosarlo, es decir, ese vamos a trabajar plano de muros, plano de acabados, plano de trazo, plano de cimentación, que si no me falla la memoria, esos ya fueron subidos al canal en su momento en la lista de reproducción de láminas. Entonces voy a hacer algunos ajustes, a lo mejor únicamente los cambio de lista de reproducción o a lo mejor posiblemente los vuelva a subir. Eso ya lo veremos más adelante. Entonces en este punto, lo que es el área administrativa, tenemos el acceso, tenemos un área de recepción o espera, tenemos un gran área de vestibular que nos va a permitir, voy a dar un poco zoom, para lograr una explicación de mejor forma y poder observar los elementos a explicar. En este caso les decía, tenemos un área de acceso misma que nos permite generar un área vestibular longitudinal. A partir de ahí tenemos una sala de juntas del lado izquierdo, en la parte superior una área de coordinación, la oficina del contador al centro, la oficina del director, en el lado derecho tenemos los sanitarios, tenemos un área de archivo y de café y el área de secretarias. Entonces la administración del parque está compuesta por muy pocas personas, no ocupamos dimensiones muy grandes, tenemos una especie de arremetimientos, estas zonas en lo que son todas las ventanas. Recordemos que todos los elementos del parque urbano van enterrados en taludes, entonces aquí vemos el corte, tiene una capa de terreno vegetal cada uno de los elementos. Las formas son circulares, son elípticas, son celuloides, son formas compuestas que se intersectan en algún punto. En este caso, para el diseño de oficinas, los muros interiores son rectos, son a plomo, verticales totalmente. Son curvos en planta, pero como elementos centrales son vertical totalmente, ¿sí? Todos los muros que son envolvente, estos sí tienen una curvatura que se puede observar aquí en el corte. Ven aquí la primera forma, aquí la segunda longitudinal alargada y aquí la tercera, ¿sí? Pero aquí vemos, por ejemplo, el muro vertical en sanitarios, vemos otro muro vertical pero curvo, que es este que divide el acceso a ambos espacios. Vemos aquí formas curvas en esta parte,
pero vemos aquí también el acceso a las puertas, ¿no? Figura humana para hacer referencia a la escala. Vemos niveles, vemos cotas aquí al interior para ver las curvaturas que tienen que lograrse o alturas de los radios al momento de realizar esas formas con el ferrocemento. Recuerden que la técnica del ferrocemento es generar un armazón metálico por medio de varillas que nos va a permitir generar estas formas curvas, elípticas, circulares. Haciendo ese armado de varillas generamos un armazón, colocamos después malla, tela de gallinero y se lanza concreto premezclado a presión. No es muy rico en agua este concreto, es un concreto muy duro o poco maleable, por así llamarlo, lo cual nos va a permitir que este se deslice por la malla o por el armado de varillas. Va a evitar eso, entonces va a quedar automáticamente, digamos, con el mismo chorro, la presión ejercida sobre la máquina, sobre el armazón, va a quedar ahí mismo y no va a haber escurrimientos y se va generando esa capa o ese armazón. Quien tenga duda o quiere investigar más sobre la técnica del ferrocemento, el arquitecto Javier Senosiaín utiliza mucho esta técnica, entonces igual pueden googlear su nombre, su arquitectura y van a ver mucha obra de él, cuya propuesta arquitectónica que estoy explicando está basada mucho en su arquitectura. Entonces van a ver cierta correlación. Obviamente no se trata de hacer cosas, sino de reinterpretar la arquitectura de alguien más y darle nuestro propio estilo, nuestro propio toque. Y bueno, continuando con la explicación, vemos los elementos generales, vemos niveles, vemos cotas, vemos línea de corte, longitudinal, transversal, cotas de ejes verticales, únicamente en cuanto a los muros que son verticales, mucha cota que es angular para conocer los radios de cómo debemos de trazarlas en planta. En el corte vemos el corte longitudinal, vemos las cotas por debajo, no las vemos por arriba, no vemos ya ejes y vemos cotas para alturas. Vemos el detalle de cómo el terreno está, cómo la construcción está semienterrada. Dice por ahí conformación de taludes acorde a lo mencionado en el punto 1.2 y 1.3 de la investigación, con capas de terreno natural y mejorado la base de confitillo y mejora de capas de material. Bueno, de manera general es eso. Vemos ahora en la parte inferior el corte transversal, donde vemos la forma de lo que son los dos módulos. Vemos aquí un pequeño domo longitudinal, vemos el detalle de ventanas, que era lo que les decía, ese arremetimiento o que sale, mejor dicho, sobre la capa del talud. Aquí vemos el talud, la forma como se integra, ambas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Vemos que el talud cubre la superficie de la construcción y es muy orgánica, es muy fluida. En este caso, bueno, es la misma especificación, dice capas de terreno natural, arcilla mejorada y capas de grava y confitillo, que van a conformar esos taludes a lo largo de todo el parque urbano. Vemos la fachada principal, vemos 4 detalles de ventanitas, figura humana, esta parte que va a fungir como una especie de paraguas, por así decirlo, para evitar que el terreno mejorado o la capa de terreno vegetal tienda a cubrir por esto, y estamos enfatizando el acceso. Además, digamos que sería toda esta zona la que estamos viendo aquí en la fachada. Esto es ventana, 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 ventana y el domo. ¿Sí? Todo queda por ahí bien especificado. En la parte inferior tenemos por aquí un detalle general del domo. Dice lámina curva de policarbonato, que es lo que va hasta arriba, blanco y transparente, perfil H curveado para anclar y pegar láminas con silicona especial caliente, perfil moldura para anclar perfiles al muro, perfil rectangular sobre el cual se soldan perfiles y se pegan láminas con silicona, y finalmente muro de ferrocemento hasta abajo.
Acá del lado derecho tenemos, dice unión entre láminas por medio de perfil H y complementado con pegamento de silicona caliente para mayor permeabilidad. La unión de perfiles rectangulares y curvos será por medio de soldadura. Es decir, nosotros tenemos que estar explicando todos y cada uno de los detalles a implementar dentro de, para que no haya duda alguna al momento de su puesta en marcha en la obra. Respecto a lo que es el aula taller, ya comentamos algo por ahí en la parte de especificaciones. Vemos el diseño en planta, entramos totalmente de lleno al espacio por medio de este acceso. Tenemos el aula taller, en la parte izquierda tenemos una bodega, tenemos un muro recto donde se va a proyectar, tenemos el área donde está el ponente, y en la parte inferior tenemos una especie de oficina taller del encargado del aula, también funge como bodega, y de la parte superior los sanitarios, un módulo de sanitarios. No olviden nunca que en este tipo de construcciones tenemos que dejar un área de ductos para reparaciones al interior de, ¿sí? Para que las tuberías queden dentro de este ducto y los muebles sanitarios quedan al interior del baño, ya sea el de varones o el de mujeres. Tenemos acá este detalle de lo que es el área de ventana, todo queda semienterrado, entonces debe de llevar ese paramento exterior para evitar que lo que es el terreno mejorado tienda a caer sobre lo que es el área de ventanas. Lo vemos ahora en corte, vemos la forma longitudinal, vemos las formas elípticas de este lado, de lo que es el área donde pasa el corte. En sanitario se ven ahí muchas áreas curvas, se ve puertas, vemos figura humana, niveles, nombres de locales, cotas, ejes, alturas y el terreno o lo que es enterrado, todo esto. Acá vemos una especie de achurado muy oscuro que va a tender a darnos una noción de que esta parte queda enterrada y es visible, es decir, nuestro corte está pasando por parte de la construcción, corta el espesor de muro y de losa de ferro cemento, pero también estamos viendo más atrás el área construida, ¿sí? Eso en cuanto a corte longitudinal. Vamos a corte transversal y fachada posterior. Lo vemos ahora de costado, vemos el corte, vemos la forma semicircular, vemos las alturas que tiene que librar aquí para que sea transitable ese espacio. A partir de aquí vemos el detalle de esta parte de las ventanas que sobresale la losa, y aquí queda anclado prácticamente el terreno, y esto queda inmerso dentro del talud, es decir, no va a haber desplazamiento del terreno por esa especie de pestaña que va a evitar que el terreno caiga por gravedad. Obviamente las pendientes son diseñadas, el material está compactado para evitar esos deslizamientos. Vemos la misma especificación de los taludes, y en la parte inferior vemos los detalles de lo que es la fachada en todos y cada uno de los elementos que vayamos desglosando en los videos subsecuentes. Entonces vemos aquí las ventanas, todo está semienterrado, vemos la forma curva, no sé si se alcanza a ver en cámara, creo que sí. Las formas curvas que se generan, en este caso pareciera ser una esfera recortada en un cierto punto. Vemos la forma, vemos las ventanas y el terreno, pero por el exterior. Figura humana, ventana y las formas curvas. En la parte inferior ponemos nuevamente aquí el detalle de lo que es el domo, que también lleva los espacios arquitectónicos del taller de usos múltiples. Y bueno, de manera general puedo comentarles qué es lo que tenemos a grandes rasgos en este plano. Les decía que va a ser una serie de videos donde describamos los elementos del programa arquitectónico del parque urbano. Yo siento que voy a abordar algunos
otros más en este video para darle velocidad y no hacerlos tantos videos, porque al final de cuentas son elementos muy comunes. En este caso tenemos el mismo esquema, un área de observaciones respecto a las cotas, tenemos un área de mantenimiento que es circular, en corte semienterrada, misma especificación, todos los elementos con sus cotas en altura y en planta y en alzado. Tenemos un corte A, un corte B, tenemos las partes internas de la bodega de mantenimiento y una fachada haciendo referencia a lo que es básicamente la fachada exterior de la bodega. Recordemos que la bodega de mantenimiento sí está enterrada totalmente en talud, por eso se ve así. Las casetas que están al interior de lo que es el parque urbano son elementos nuevamente circulares. Estos únicamente son recubiertos con planta de hiedra, por ahí ya lo habíamos visto. Muro de ferrocemento cubierto con planta de hiedra para su fachada. Entonces tenemos las dos fachadas, lateral derecha, lateral izquierda, son elementos circulares. Tenemos el corte B, corte A, figura humana. Todos estos elementos que ustedes observan deben de ir desmenuzados totalmente. Cuarto de máquinas. En el cuarto de máquinas tenemos el acceso por la parte superior, el área donde va el transformador, murete de medición. En la salida tenemos bodega de herramienta y área de almacén, pero para diferentes cuestiones de instalaciones, son tres distintas. Vemos el corte, vemos la forma, recordemos que aquí hay cotas en radio para ver hasta qué parte de altura es útil ese espacio. Cerramos, igual tenemos el detalle de que está enterrado, lo vemos en corte longitudinal, corte transversal, misma especificación del corte del terreno. Vemos el detalle en ventanas, la pestaña, esta pestaña la vamos a explicar cuando veamos el plano de restaurante cafetería y a lo mejor queda un poquito más entendible por la escala más grande. Fachada principal, figura humana, ventana, el área del acceso enfatizada, fachada posterior, todo enterrado y vemos únicamente detalles de ventanas. El área de enfermería, tenemos por ahí el acceso, tenemos el área donde está la recepción, el área donde atienden, está una camilla, está todo totalmente determinado aquí los elementos para brindar primeros auxilios y un sanitario en la parte superior. Esta parte está totalmente enterrada, tiene aquí una pestaña, lo vemos en corte, vemos la forma igual, es el mismo esquema en todos los planos, entonces se repite la explicación, o sea, no entro en mayor detalle. Corte transversal, misma cuestión, vemos parte que está detrás del corte, entonces vemos el terreno vegetal, partes donde estamos pasando por el corte, entonces ahí lo vemos. Fachada principal y fachada posterior, únicamente una pequeña ventana. Y bueno, entonces este sería un segundo plano con los elementos de bodega de mantenimiento, casetas, cuarto de máquinas y enfermería. Un tercer plano que podemos explicar aquí de cómo dibujar los elementos del parque urbano, cómo dibujar los elementos que conforman el programa arquitectónico del parque urbano de manera general. Tenemos el área de cenadores. Los cenadores pues es un área donde podemos sentar, tenemos una mesa, a lo mejor una pequeña parrilla para calentar los alimentos. La planta arquitectónica del cenador tipo es una especie de U, media elipse. Tenemos el área donde se sientan las personas, que es todo alrededor es un pasillo, y al centro tenemos la mesa y donde podemos por ahí adaptar alguna parrilla, pero es allá en el exterior, fue como se consideró. Vienen aquí los radios marcados, los ejes, los cortes, los espacios, dice por ahí firme de tepetate compactado con pendiente del 2%, pasillo de circulación, proyección de la losa curva para retener terreno natural, que es esta curva, los radios, los niveles, las cotas por ahí manejadas, tanto horizontal, vertical como curvas. Vemos el detalle de fachada, es decir, cómo vemos los cenadores desde fuera, los vemos acá sin escala, únicamente a croquis, circulación, circulación, circulación.
esto para bajar de niveles, y obviamente todo esto está semienterrado, como podemos apreciarlo en el corte. Es decir, tenemos un primer cenador, tenemos todo este talud, que si ustedes lo observan es prácticamente la misma pendiente que tiene en la parte posterior. Tenemos aquí guarniciones de piedra china grisácea firme de tepetate compactado, que es un primer pasillo. Aquí empieza el talud. Tenemos un pasillo horizontal para lo que es el tránsito en la primera línea de los cenadores. Luego por esta parte subimos, obviamente aquí va a haber una rampa igual del mismo tepetate para subir a los otros niveles. Ya en el otro nivel vemos el techo de lo que es el cenador de abajo, vemos el pasillo para accesar longitudinalmente a todos los cenadores, y vemos todos estos dos módulos aquí en corte, pero hacia atrás en esta curvatura, semienterrados dentro del talud. Vemos aquí también la especificación con formación de taludes acorde a lo mencionado en el punto tal con tal material. Capa de tepetate compactado 10 centímetros de espesor, firme de concreto 10 centímetros de espesor, y de manera general cotas en planta y cotas en altura. Del lado derecho tenemos el control de seguridad. El control de seguridad abarca un área vestibular, un área de habitación donde puede descansar el guardia, el área de monitores, el área de sanitarios, y de este lado están los dormitorios que les decía, con su closet y unas camas ahí de forma curva también, siguiendo acorde la planta. Todos son los elementos que hago mención, tienen obviamente sus cotas de trazo, cotas verticales, horizontales, ejes, niveles, y volvemos a ver el mismo esquema, ¿no? Corte transversal, cómo se conforma el talud, vemos la pestaña para evitar que el terreno caiga, vemos la pestaña acá para tratar de mimetizar las ventanas dentro de los taludes, vemos la figura humana, la nota del talud, cotas. El esquema es prácticamente el mismo. Fachadas, igual son fachadas tipo, por así decirlo, pero es por la tipología que se va a estar manejando al interior del parque urbano. Un elemento más ya para cerrar este video es el elemento del kiosco. El kiosco va a estar conformado también por taludes, ¿sí? Entonces tenemos el elemento central, tenemos que ser muy específicos aquí. Por ejemplo, el kiosco en planta lo vemos que es un elemento circular. Tenemos una escalera de acceso interna que la podemos apreciar en el corte B. Subimos y ya estamos acá en la parte superior. Vamos a ver un armazón por ahí conformada de columnas y barandal cubiertas de planta de hiedra, plafón de duela de madera tipo pino, piso de duela de madera de pino. Vemos aquí la figura humana para dar escala o referencia. Detalle 1, detalle 2, mismos que están referenciados en esta zona, para que sea totalmente explicado cómo hacerse. Obviamente que esto es únicamente esquemático, tendríamos que desarrollarlo con un plano tanto de cimentación como de muros para ver únicamente lo visible, pero esto qué hay debajo de cómo lo soportamos. Entonces recordemos, o recapitulando, vamos a abordar únicamente un plano, el del restaurante cafetería, para explicar todo eso, y ahorita de manera general voy a explicar únicamente, como menciono que va a ser el nombre de este video, cómo hacer el plano de los elementos del programa arquitectónico del parque urbano. Entonces ahorita estamos viendo el kiosco, ese elemento central recubierto con planta de hiedra, y vamos a conformar taludes alrededor de él, es decir, este talud perimetral, y únicamente dejar un espacio para el acceso. Tenemos el detalle 1, detalle 2, trave de 10 por 25 armada con 6 diámetros del número 3, estribos a cada 20 centímetros del número 2, y con concreto de un F'C de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Un detalle de gotero, columna con 4 diámetros del número 3 a cada estribo del número 2 a cada 20 centímetros, concreto de F'C de 200. Detalle de chaflán, hecho a base de un triángulo de 2 por 4 centímetros de alturas de mortero de cemento arena proporción 1:5, hecho
Al momento de realizar la losa con técnica del ferrocemento, posteriormente se coloca una capa de impermeabilizante líquido. Losa de 8 centímetros de espesor, acorde técnica de ferrocemento, realizada con varillas del número 3 y tela malla de gallinero. Armado de madera de pino de primera clase, anclado a trave para recibir armado de duelas de madera de pino y conforme la caja de resonancia del kiosco. Entonces todos estos detalles van aquí plasmados. El detalle 2, este es entrave para desplantar, dice por ahí vara de bambú atada con soga para conformar el barandal. Detalle de mortero conformando un dren para anclar el bambú. Trave de 10 por 25, capa de terreno, armado de madera para lo que es el piso, losa de 8 centímetros de espesor, acorde técnica de ferrocemento, realizada con varillas de número 3, malla tela de gallinero, firme de materiales petros para recibir firme y traves de kiosco y evitar deslizamientos. Tenemos fachada posterior, fachada frontal. Del otro lado tenemos el local de venta de renta de bicicletas y patines. Es un espacio elíptico únicamente con un acceso, ventanas en su parte posterior y frontal que nos permiten tener todos los elementos alrededor de un área radial, mismas observaciones. Vemos que el esquema es el mismo, entonces no hay mucho que comentar en este aspecto, ¿no? Simplemente el tratar de ser muy descriptivos con los elementos que coloquemos en los planos para que de forma constructiva los planos hablen por sí solos. Y bueno, ¿qué podemos explicar un poquito más de este plano? Que sería únicamente un esquema repetitivo en cuanto a lo que estamos abordando ahorita de momento. Mucho detalle en lo que sea constructivo, en este caso el kiosco es donde se está abordando de manera más a detalle dos tipos de detalle. Como es el esquema de la renta de bicicletas y patines, ven que el esquema de los, por ejemplo, administración, enfermería, caseta, se repite totalmente y no hay mucho más que explicar. Entonces, aquí en este caso sí pongan sus memorias descriptivas de diseño cuando hagan de uno en específico. Como son ahorita en general, no es necesario. Y bueno, hasta aquí dejamos este primer video. Nos vemos en el próximo. Espero les haya sido útil. No olviden darle like y suscribirse. Hasta pronto.